importa, pero si por lo Mira, a ver. pásele la mano a la cámara, trate de limpiarla con algún paño o algo, o a lo mejor es la conexión, quién sabe también. No, porque transmití de otro lugar que había más y se veía perfecto. Un segundo, ¿eh? Segundo, voy a cerrar todo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a continuar con esto, a ver. ¿Qué tendría que ver acá? El tema de la luz. Bueno, siempre trabajé así, se veía perfecto. Bueno, ahí me están tomando bien la voz mía, sí. Sí, perfecto. Bueno, sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Cómo les va? Vamos a... ¿qué le iba a decir? Ahí envié a dos alumnos que no tengo... A ver, les envié las clases grabadas. Bueno, vamos a grabar este, porque ahí me preguntaban de que si le iba a grabar o no. Ya grabamos. Bueno, bueno, a ver, a ver qué pasa ahí, si se alcanza a ver. ¿Ven ahí? Sí, se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Vamos a matar dos pájaros, o sea, ya estamos grabando, la clase es una clase que se agrega, vamos a ver series y sucesiones, vamos decía, a matar dos pájaros de un solo tiro. Vamos a ver series y sucesiones directamente desde la variable compleja. ¿Qué les parece? ¿Está Directamente, bien? o sea, no solamente que no reales, sino complejas. No cambia mucho y de paso nos acercamos mejor al programa. Así que vamos a comenzar. Los conceptos no cambian en cuanto, por ejemplo, si nosotros queremos plantear eh, los números naturales, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, el 4, va hasta el infinito, ¿cierto? Bueno, eso nosotros le llamamos sucesión de números. ¿Qué es una sucesión? Entonces, un conjunto formado por elementos numéricos. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto de números formado por un conjunto numérico, por ejemplo, pueden ser los naturales, para un ejemplo para que se entienda. También se aplica una sucesión, por ejemplo, a los días, un ejemplo muy fácil, a los días de la semana. Es una sucesión de días, lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, eso es una sucesión, es un conjunto de elementos. Se expresa como tal, o sea, no están ni sumados, ni restados, ni ninguna operación entre ellos, simplemente es un conjunto de elementos. Esos elementos pueden ser números, entonces se llama sucesión numérica.
Bien, en el caso Disculpe, profe, puede eh, ser que para que sea una sucesión tiene que obedecer un patrón predeterminado. sí, ya vamos a ver, en realidad todo conjunto que contenga elementos es una sucesión. Nosotros lo que vamos a ver son algunas propiedades de esta sucesión en cuanto a que los elementos van a ser de manera creciente, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 va creciendo o va decreciendo. Bueno, vamos a ir viendo ese tipo de propiedades. Eh, la variable, contestando un poco a la pregunta ahí de Nacho, la variable que nosotros tenemos es el número donde, perdón, el orden donde está ubicado ese término de la sucesión. Y eso sí tiene que ver con en el caso de los números, nosotros vamos a utilizar la letra minúscula n. N para nosotros va a representar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Todos los naturales o los enteros positivos, incluido el 0. Entonces ahí sí sería un poco nuestro patrón, digamos, para ubicar los términos en el conjunto, para ubicar los términos de nuestra sucesión en el conjunto. Bien, dicho esto, nosotros vamos a trabajar con sucesiones y después vamos a ver series. Esto de la sucesión, reitero, lo vamos a aplicar directamente a los números complejos. Lo vamos a aplicar a los números Profe, complejos. una pregunta. Ahí cuando usted dice lo vamos a aplicar a los números complejos o con variable compleja, hace referencia a que ese n va a tomar valores de valores complejos, propiamente Bueno, no, dicho. vamos a partir, no. N va a ser siempre el mismo. Los términos o los elementos que conforman la sucesión van a ser números complejos. Ejemplo, nosotros sabemos que un número complejo Z lo definimos como las letras, ya lo habrán visto ustedes, lo podemos definir de varias maneras. Lo podemos definir como un par ordenado AB, lo podemos definir de forma binómica, A más IB, en donde aparece I, que es la unidad imaginaria, que se define como I al cuadrado igual a menos 1. También lo podemos definir este número complejo de una manera polar o trigonométrica, en donde va el módulo del número complejo y aquí aparece coseno de alfa más I seno de alfa. Esta es de manera polar o trigonométrica, en donde Z es el módulo de un número complejo y alfa es el argumento. Ahora lo voy a contar a eso. También el número complejo lo podemos definir como su módulo por E a la I alfa, donde esto que está aquí escrito de manera exponencial define precisamente el nombre. Esta es la manera exponencial de escribir un número complejo. Todas estas formas de escribir el número complejo, nosotros vamos a trabajar siempre con el más conocido, que es la forma A más IB, binómica, así se le llama. Pero cualquiera de estas formas puede representar un número complejo. El número real que veíamos nosotros, los primeros que aparecieron, los naturales o los enteros, se representa sobre un eje con un punto, ¿cierto? Los números reales, por ejemplo, el 1 es este, un punto. El 2 es este, un punto, en este eje. ¿Está claro eso? Eso no hay duda con eso. No vamos a regresar a eso porque ya lo saben. En cambio, los números complejos se representan en un plano, por eso se habla de par ordenado, es un plano. Entonces, para definir el plano complejo, así se llama, y queremos en el mismo escribir un número complejo, va a tener una parte real, que la vamos a ubicar sobre el eje de las X, y una parte imaginaria, que la vamos a ubicar en el eje de las Y. Esto que está aquí, por ejemplo, si tomamos este número complejo, Z igual a
más IB. A es la parte real y B es la parte imaginaria de nuestro número complejo. Entonces, en realidad todo esto es una parte imaginaria. Pero independientemente de eso, A y B son números reales. Juntos así me forman el número complejo. Bueno, estoy haciendo un repaso muy rápido de lo que es un número complejo. Y como todo número complejo, lo sumamos, lo restamos, lo multiplicamos, lo dividimos, sacamos la potencia y sacamos la raíz. Y el logaritmo y todo lo demás. Todo lo que hemos aprendido con la variable real, con números, lo primero que hemos aprendido allá en el primario era las 6 operaciones. Restar, sumar, multiplicar, dividir, potenciación y radicación. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Lo mismo se hace con números complejos. Lo mismo. Porque los números ahora son complejos, pero las operaciones siguen siendo las mismas. Entonces, ustedes van a ver ahí con el ingeniero Céspedes las distintas operaciones que se pueden hacer con números complejos. Y una de las formas de hacerlo es la forma gráfica. Por eso puse este plano complejo aquí, en donde en el eje de las X ponemos, por ejemplo, la parte real A. En el eje de las Y, de los imaginarios, ponemos la parte imaginaria B. Si nosotros trazamos y vamos al plano, nos encontramos con un vector. Con un vector. Ese vector, como todo vector, tiene un módulo, que es lo que mide. Es este segmento, cuánto mide el vector. Y también ese vector va a tener respecto del eje de las X un ángulo alfa. Por lo tanto, este va a ser nuestro módulo y este es el argumento, el ángulo alfa. Eso es lo que yo le estaba señalando acá. ¿Quién era alfa y quién era el módulo? Bueno, el módulo del vector es lo que mide el vector. Yo represento mi número complejo y lo que mide. Y esto es muy fácil. ¿Qué es lo que mide quién en esto que está formado aquí? ¿Qué representa? Vamos a decir, le pongo letras. Esto es el O. Y esto es A. ¿Qué representa? ¿Quién o qué representa el segmento OA allí en esa gráfica? Bueno, el vector y el módulo sería la distancia que hay entre ¿Y esa distancia qué es? Es la el, raíz de la parte real y la parte imaginaria. O sea, la suma de los... Esto que está escrito acá. Pitágoras. Raíz Claro. cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es lo que mide esto. Y lo aplico Pitágoras. Entonces, Claro. el módulo de un número complejo se define como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es muy fácil. Y el ángulo alfa ¿cómo se define? Bueno, primero obtenemos la tangente del ángulo alfa. Conocido, este segmento, esto que está, ¿quién es? B. ¿Y este quién es? A. Entonces esto es igual a B sobre A. Por lo tanto, el argumento alfa, el ángulo que forma el vector con el eje de las X, será la tangente inversa de B sobre A. Entonces, con el número complejo, o sea, B y A, yo puedo obtener su módulo y su argumento. Entonces, de esa manera podemos definir todas estas distintas formas de escribir un número complejo, si sabemos quién es alfa, quién es el módulo. ¿Se entiende? Entonces, el número complejo tiene la particularidad de ser un vector, se representa por un vector en el plano, por lo tanto aplicamos Pitágoras y obtenemos su módulo y su argumento. Entonces, si yo quiero sumar, por ejemplo, dos números complejos, lo puedo hacer de las dos maneras, analíticamente o geométricamente. Analíticamente, ¿cómo se suman dos números complejos? Vamos a suponer un z sub 1 igual, vamos a utilizar x e y como parte real e imaginaria. x1 más y sub 1. Z sub 2, x sub 2 más y sub 2. Son dos números complejos. Si lo sumo, z1 más z2, se suman partes reales. ¿Profe? Parte imaginaria. ¿No se ve? No. Bueno. Pero, Y acá y sub 1
más I sub 2. Y fíjese que acá me quedó el I. O sea, que la suma de dos números complejos en forma analítica, si sumamos esto y esto, ustedes ya lo harán en la parte práctica. No, esto ya se vio, son temas de secundario. Sumamos dos números complejos, entonces se suma la parte real por un lado, más I por la suma de la parte imaginaria. Y si esto lo llevamos al plano, vamos a suponer que este es un número complejo y este otro número complejo, la suma de los dos se traza un paralelogramo, ¿se acuerdan de esto? De Sí, o física. la regla punta-origen también, es lo Bueno, mismo. se traza un coso y me da el resultado. Y fíjense que este vector resultado es como si hubiese sumado las dos partes reales, o sea, las componentes de este vector resultado es la suma de estas dos más estas dos. ¿Cómo se restan dos vectores? De la misma manera que se restan analíticamente, o sea, partes reales y partes imaginarias. Y bueno, y después cómo se saca la potenciación y aparece la fórmula de Moivre, lo tienen que conocer a eso. Bueno, miren, corro esto. Esto ya estaría. Estamos Sí, haciendo un profe. repaso muy rápido Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. de números complejos. Bueno, entonces en la potenciación, si tenemos un número complejo z sub 1 por otro número complejo z sub 2, vamos a suponer que está formado por el módulo z1 por el coseno de alfa 1 más i por el seno de alfa sub 2. Fíjense que acá utilicé un número complejo en forma trigonométrica o polar. Acá está el otro. Le vamos a poner coseno de alfa sub 2 más i seno de alfa sub 2. Ahí están los dos, ¿ven? El producto. Si nosotros hacemos este producto y tenemos en cuenta todas las relaciones trigonométricas, llegamos a la conclusión de que me queda el producto de C1 por C2, el módulo. El módulo de uno por el módulo del otro, por el coseno de la suma de sus argumentos. O sea, en un producto, dos números complejos, queda su módulo, el producto de ambos módulos. El argumento, la suma de sus dos argumentos, de cada uno de ellos se suma. Y en el caso particular de esta expresión, si Z1 es igual a Z2, en el caso particular de que Z1 sea igual a Z2, si son iguales, ¿qué me va a quedar? Z al cuadrado. Sí, Z por Z va a ser Z al cuadrado. Sí, profe, perfecto. Y Z1 por Z2 en su módulo es el cuadrado de su módulo. Y si los argumentos son iguales, me queda el Argumentos coseno al de 2 cuadrado. veces alfa, más i seno de 2 veces alfa. Y esta fórmula, si yo la generalizo ahora y digo que la potencia es n, un n cualquiera, me va a quedar z a la n, o sea, la potencia enésima de z, va a ser igual a la potencia enésima de su módulo por el coseno de n veces alfa más i por el seno de n veces alfa. Esta fórmula de potencia, fíjese cómo pasamos de sumar y restar allá a potencia. Esta potencia se llama fórmula de Moivre. 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 Muy conocida. Bueno, y así podemos seguir con operaciones con números complejos. Estas operaciones con números complejos es lo que ustedes van a practicar con el ingeniero Marcelo, ¿sí? Yo voy a tomar solamente de lo que he dicho el número complejo. Ya sabemos que, o sea, supongo que ya sabemos que un número complejo entonces se puede escribir en forma analítica y en forma gráfica. Entonces vamos a hablar de sucesiones y series de números complejos. ¿Se entiende dónde estamos parados?
Este camino sigue el camino que seguía toda la variable real, con los números reales, potencia, radicación, todo el camino ese también se hace con complejos. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una parte del análisis, que son las series, sucesiones y series, y vamos a recordar todo eso para dejar sentadas las bases de lo que significa cuando yo le hablaba de serie de Fourier. Entonces, un poco eso vamos a hacer en la clase, ¿sí? No sé si va a alcanzar hoy, pero bueno, hagamos algo hoy y después seguimos otro día. Entonces, esto es un poco la previa, digamos, de Fourier, de las series de Fourier. Me mirás con una cara, Arturo, de No, súper. estoy atendiendo, ¿no? Igual, como dijo Voy usted, muy ¿no? rápido. Voy No, muy rápido. esto de los complejos ha sido para mí hasta ahora puro repaso. ¿Mm? Nosotros el año Sí. pasado tuvimos álgebra lineal y bueno, y vimos muchos complejos, estudiamos Bueno, bárbaro, entonces. Yo voy directamente a sucesiones y series, entonces. Listo. perfecto. Sí, no, yo hablo por mí, no sé si habrá más chicos en el caso de ingeniería, Bueno, pero tienen voz y voto los demás compañeros tuyos, así que por favor, opinen. Profe, Arranco arranco con sucesiones y series, entonces. profe, ¿Qué te pasa? ¿puede explicar por qué los números complejos no tienen orden? Ay, me mataste. Profe, Eh, yo quería, bueno, después, o sea, interrumpiendo lo que dice Brenda, nosotros, por ejemplo, en mi caso de mecatrónica, yo en análisis uno eh, no vimos series y sucesiones en ningún punto, solamente al final, y si la regularizabas no rendía series y sucesiones. Por lo tanto, eso después en análisis 2 tampoco lo volvimos a ver. Por eso ahora estoy meta video, porque nunca lo vi, nunca. Ahora volvió a aparecer y me tomó bueno, por sorpresa. Ah, porque es la introducción a todo. Y bueno, bueno, este, bueno, no sé qué hacer. ¿Qué me sugieren que haga? Porque, a ver, otras. ¿Qué opinan? Tenemos que. yo creo que complejos no es un tema muy complicado, porque, o sea, a ver, es muy sencillo. Pero lo que creo que es la complicación yo es que lo importante sería ahondar en series y sucesiones. ¿Por qué? Porque prácticamente la materia se basa en series y sucesiones. O sea, ya la primera clase nos dio series de Fourier y yo creo que tantos a muchos como tantos todos los que estamos acá, estamos porque se nos complicó un poco al entender ese tema, ¿se entiende? No digo que no vea, yo quiero ver desde el inicio todo porque tampoco lo hemos visto. Y bueno, y qué mejor, ¿no? Que tener un profesor que nos explique y nos lleve, ¿no? En ese camino. yo Bueno, coincido, profe. Yo coincido porque el tema de complejos lo vimos con el profe Céspedes en 2 clases y ya medio como que estaba medio clarito ese tema. bueno, entonces vamos a hacer, comienzo entonces. Yo lo que pasa es que quería ver sucesiones y series eh, en el análisis matemático uno se ven todo lo que es sucesiones y series numéricas, de números solamente. Y acá, nosotros en análisis 3 y en matemática avanzada, si ustedes observan en la primera unidad habla de complejo y habla de variable compleja, y hablábamos, también menciona lo que es series y sucesiones. Entonces, digo yo, conceptualmente lo mismo, ¿alguien quiere entrar? Conceptualmente es lo mismo, entonces podemos matar dos pájaros en un solo tiro. Este, bueno, yo voy a comenzar entonces con sucesiones y si hay algo que no, por allí no se comprende, no, lo van a comprender porque es muy fácil.
¿Qué me había preguntado, Brenda, el orden de qué? De los números complejos. El orden de... Sí, no, pero lo decía por el hecho de que cuando vimos series o sucesiones en los números reales, eh, los números reales tienen un orden y podemos ver una Sí, sucesión como un orden de números. En el caso de los no, complejos no sí, tienen, entonces la serie ya es desde otro punto lo de vamos, vista. sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver a ese orden que te referís vos, porque precisamente vamos a definir sucesiones monótonas, crecientes y decrecientes. Si Claro. a ese orden te referís. Y precisamente esa era la base que usábamos para definir integrales definidas, en un enfoque que se hace. Ya cuando llegue ahora lo vamos a ver. Este, para ver por qué se da series y sucesiones en análisis matemático 1. O se debería dar. Yo en civil les doy a los chicos. Porque me sirve después para encontrar el por qué el área debajo de una curva es el área. Claro, pasa que leyendo el concepto de integral, el propio concepto de integral nos dice que De números. es una serie, o sea, la integral nace de la suma de, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero de esa Bueno, suma infinita. De intervalos. El límite de una sumatoria se transforma en un Exactamente. integral. Bueno, vamos, entonces vamos dejando tanta cháchara y vamos. Si hay algo que quede ahí, bueno, va a quedar en el tintero, que se traten de verlo ustedes después. Pero vamos a tomar un punto de partida, pues si no, cada uno tiene su mirada, qué es lo que necesita, y bueno, yo voy a hacer algo común. Si queda algo, bueno, lamentablemente lo van a tener que ver por otro lado. Y si no, bueno, en algún momento me lo plantean y lo vemos. Sucesiones, bueno, habíamos dicho entonces que una sucesión de términos, eso es un conjunto, digamos, de términos, esos términos son los elementos que componen dicha sucesión. Entonces, una de las cosas fundamentales que se establece en la sucesión, o para qué planteamos una sucesión de números complejos, es, decía, una de las propiedades fundamentales es saber hacia dónde apunta esa sucesión. Todos esos términos hacia dónde van. Por ejemplo, si yo planteo el conjunto numérico de los naturales, yo sé que va al infinito. Pero una sucesión con otros términos, es importante saber hacia dónde conduce, hacia dónde va. Ese hacia dónde va para nosotros es el límite. Y si es el límite, también podemos decir que es la convergencia de una sucesión. Entonces, ya ahí aplicamos el concepto de qué es la convergencia de una sucesión o qué es la divergencia de una sucesión. Entonces, comenzamos. Decimos que una sucesión converge a un número, le vamos a llamar C de casa, C. Converge a un número C. ¿O qué es convergente con el límite C? ¿O qué es convergente con el límite C? Y fíjense en el concepto. Si para cada número positivo épsilon, mayor que cero el épsilon, por eso positivo, para todo épsilon mayor que cero, se puede aliar un n, lo escribo acá, se puede, ¿lo leen esto? Aliar un n, Sí, profe. se puede aliar un n, tal que, n, tal que el valor absoluto de la sucesión z sub n menos c sea tan pequeño que sea menor que ese épsilon. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, este es el concepto de límite. Fíjense en que yo puse z sub n y no aclaré que z
su n es el término, y como tiene el subíndice n, le llamamos enésimo de la sucesión. Ésimo de la sucesión. Ejemplo, si tenemos un conjunto dado por z sub 1, coma, z sub 2, coma, z sub 3, coma, y vamos a, por aquí va a estar el z sub n, después seguirá el z sub n más 1, y así sucesivamente, como la palabra lo dice. Esto es una sucesión de números complejos, y el z sub n representa el término enésimo. Entonces, este término enésimo, menos c, que sería el punto de convergencia, si su diferencia es tan pequeña que sea menor que épsilon, decimos que tiene límite, que converge. El concepto límite. El concepto límite, ¿qué establece? A ver si tengo más tinta acá. Dice que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta positivo, tal que para los x que pertenecen al dominio de nuestra función se verifica. Que sí, acá tenemos el entorno reducido, ¿se acuerdan? Que para los elementos que están dentro del entorno reducido, entonces la función menos su límite L es menor que epsilon. Cualquier parecido con esto es pura coincidencia. ¿Se dan cuenta? Entonces decimos que la sucesión tiene límite C finito o que converge. Entonces, le voy a dar un ejemplo de esto. ¿Dónde dejé el borrador? Le voy a dar un ejemplo de esto para que vean de qué estamos hablando. Bueno, esto del límite ya lo saben, ¿cierto? Sí. Bueno, borro la asociación. Bueno, y vamos a ver qué significa este n que aparece acá, este n mayúsculo. Entonces vamos a suponer, voy a tomar un ejemplo, un término enésimo, un término, una sucesión cualquiera, enésima, por ejemplo, puede ser esta, 2 sobre n. 2 sobre n. Todo esto es un número complejo que depende de n. Entonces, fíjense en que esto es real puro. Es real puro. No está la parte imaginaria. Bueno, el real puro o la parte imaginaria pura forma parte de un número complejo. Entonces, por eso digo que conceptualmente lo mismo, que digamos, si con números complejos, si alguien lo ha visto con números reales, le va a ser fácil la comprensión de esto. Es muy simple. Bueno, vamos. ¿Qué pasa con el z sub 1? ¿Y quién será? 1 más 2 sobre 1, que será igual a 3. Está bien, ¿no? ¿Qué pasa con el z sub 2? Será 1 más 2 sobre 2, que será igual a 2. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bueno, y si seguimos, para hacerlo rápido, ¿qué pasa con el z infinito? Bien, y ahí hay un número que está dividiendo por infinito, que se hace 0. Tiende a 0. No se hace, perdón, tiende. A 1, 1. Entonces, lo que podemos decir que el límite de este z sub n, cuando n tiende a infinito, recuerden, el n era el que me daba los términos que iban hasta el infinito. Cuando el n tiende a infinito, es igual al límite de 1 más 2 sobre n, cuando n tiende a infinito. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a, ya dijimos, a 1. ¿Está bien? Si n tiende a infinito, 2 sobre infinito es 0, me queda 1. O sea que el límite de la sucesión de z sub n, esto es un ejemplo, ¿no? Cuando n tiende a infinito me da 1. Entonces, ¿quién es 1? Ese
Este es C. Entonces ahora yo me voy a esta definición y digo, el valor absoluto de Z sub n. ¿Y quién es Z sub n? 1 más 2 sobre n. Menos C. ¿Quién es C? El límite C, que es 1. Esto tiene que ser menor que epsilon. Bueno, este 1 con este 1 se cancela y me queda el valor absoluto de 2 sobre n, que es menor que epsilon. Resulta que 2 es positivo. Este 2 es positivo. Y n, habíamos dicho que n era el 0 o el 1, depende de dónde comience, y va creciendo. Siempre es positivo. Entonces, positivo sobre positivo, le puedo sacar la barra del valor absoluto y puedo decir que 2 sobre n es menor que epsilon. ¿Sí? Sí. O sea que, profe, ahí en la definición de lo que es la sucesión, nosotros vamos a, como dijo usted, ¿no? Vamos a tomar ambos extremos, ¿no? Entonces, vamos a tomar el extremo inicial, Sí, perdón, Z sub 1. claro, Ya, depende, después cuando veamos esto culmina en serie. La serie puede comenzar en 0, puede comenzar en 1, puede comenzar en 3, de acuerdo a cómo la definimos, el ejemplo que sea. perfecto. Y el final igual, si queremos hacer una suma de 5 términos, por ejemplo, los 5 primeros será 1, 2, 3, 4 y 5, punto. Y ahí termina. Bueno, ya cuando veamos serie lo vamos a ver todo eso. Esto que yo hice acá no es ni más ni menos que lo que nosotros hacemos con límites. ¿Ustedes cómo probaban la existencia de un límite? Tomamos el límite laterales. Y si daban iguales, No. La existencia de límite. A ver, a los chicos de civil, ¿cómo se prueba? Y No me hagan más. aplicamos la definición del entorno reducido. No, en parte estás bien. La única manera de probar la existencia de un límite era por medio de la definición. Entonces, bueno, no importa que perdamos un minuto, no nos vamos a perder, miren, recordamos. A ver, vamos a tomar un límite, uno fácil, de 3x más 2, cuando x tiende a 2. ¿A qué es igual esto? Damos paso al límite, 3 por 2, 6 más 2, 8. Ahora digo yo una cosa, ¿esto está bien? ¿Existe? ¿Es así? ¿Cómo lo pruebo? Bueno, como dijo usted, hay que ir al concepto de A límite. la definición. A la Entonces definición de número finito, creo que. se aplica la definición. Para no escribir toda la definición que ustedes lo saben, que dice que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta. Un delta. Ese es el concepto fundamental del límite. Dado un epsilon, existe un delta. Si no logro esa relación, no tiene límite. Para que una función tenga límite, dado cualquier valor de epsilon, existe un delta. Así lo dice, así lo establece la definición. Entonces, ¿cómo lo probamos? Bueno, tomamos el entorno reducido. 0 menor que x menos el punto de acumulación 2. Esto es menor que delta. Entonces, el valor de la función 3x más 2 menos el límite, que es 8, tiene que ser menor que epsilon. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Voy a correr la pizarra. ¿Qué hacíamos? Trabajábamos con el consecuente. Esto era una Había que implicancia. desdoblarlo y ahí encontrar el intervalo. Y si acá el encontramos. intervalo caía dentro del límite, el intervalo del límite, de todo lo que rodea el límite, cae sobre el intervalo del delta, se verificaba que tenía imagen que el límite tenía imagen en. Pero eso gráficamente. Gráficamente era esto. Acá tengo una función. Este es el punto de acumulación. Tomo un entorno. Este es L. Tomo otro entorno. Si yo me voy acercando al punto A, tanto por derecha como por izquierda, y la función se acerca a L, es el que teníamos límite. Vale decir, que dado un epsilon, existe un delta. Esto desde el punto de vista gráfico. O sea, ¿se acuerdan que yo jugaba con esto así? O sea,
A ver, ahí lo ven, para los chicos nuevos. Ahí está. Sí, profe. Mi mano derecha el punto de acumulación y delta. Y mi mano izquierda, L y I. Si yo me voy acercando hacia el punto de acumulación, la función arriba se acerca al límite L. Claro, ¿para qué existe el límite? Como dijo Para usted, eso, esto tiene que pasar para que exista el límite. claro, que tanto como, Ahora, está todo como se bien. existe en X, se existe. Analíticamente, ¿cómo lo hacíamos? Está bien con el dedito, está bien con la gráfica, pero analíticamente, ¿cómo lo hacíamos? Entonces, fíjense, yo acá pongo la función, pongo el límite, me queda esto, operando. Saco factor común 3 y me queda x menos 2, menor que epsilon. Despejo el 3 y digo, lo voy a marcar con rojo para que se vea, que el valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon sobre 3. El valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Por lo tanto, yo puedo decir que delta es menor o igual que epsilon sobre 3. Entonces ahí sí digo, cualquier valor que yo ponga de epsilon va a existir el delta. ¿Lo ven? Claro, porque siempre va a ser menos. Si no, digo, pero en otros casos no se puede probar esto y no tiene límite. Entonces, con este ejemplo muy sencillo, la única manera de probarlo es por definición, así, trabajándolo así, bueno. Pero fíjense en qué hice yo. Trabajé con el f de x y con el límite. ¿Y qué es lo que hice acá? ¿A dónde está? Acá. Trabajé con la de zn y con su límite. ¿Ve que es lo mismo? Claro. Bueno, entonces, llegué a la conclusión. Esto lo borro, esto es repaso. Lo borro. Entonces, vuelvo otra vez al complejo. Habíamos dicho que 2 era positivo, n también, me queda que 2 sobre n era menor que epsilon. Y aquí sucede lo siguiente. Voy a despejar n. Pasa al otro miembro multiplicando y el epsilon dividiendo. Eso quiere decir que n va a ser mayor que 2 sobre epsilon. Bueno. Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con esto? Bueno, miren qué sucede aquí. Vamos a suponer un epsilon, un milésimo. Sí, muy chico tiene que ser. Y es casi el mismo valor. Bueno, Tiene el límite. lo reemplazo aquí. ¿Y qué me queda? 2 sobre un milésimo. Que será, ¿cuánto? Casi 2 o 2. No, che, 2 dividido un milésimo, 2000. Ah, un valor muy grande, digamos. Bueno. 2 dividido un milésimo da 2000. Bueno. Vamos a hacer ahora, como dice con la letra rojo, con un epsilon más chiquito. 0,1. Entonces n va a ser mayor que 2 sobre 0,1. N es mayor que ¿cuánto? Que 20. Entonces, ahora juntamos todas estas cosas sueltas. Voy a dibujar mi plano complejo. X. Vamos ¿se acuerdan algunos casos? Por ejemplo, si n era igual a 1, el primero me daba 3. Estaba por acá, el punto, ¿no? Si igual a 1 me daba 3. Acá. Luego, el otro que seguía, por ejemplo, si n igual a 2, me quedaba 2. Acá. Uy, lo hice muy lejos. 1, 2, acá. O sea, acá estará el Z1, acá va a estar el Z sub 2, y por acá va a estar el 1. Y habíamos dicho que a medida que tendía infinito, me iba a ir acercando a 1. Entonces, ¿cómo sé que ese 1 es el límite o ese 1 es el número al cual convergen todos los complejos? Yo tomo a 1 como centro, como si fuese nuestro límite,
marco un determinado radio, bueno, no es línea llena, son entornos, ¿cierto? Marco un determinado radio y me fijo todos los complejos que están adentro de ese intervalo. Si el radio es muy chiquito, como en este caso, quiere decir que después del N2000, o sea, del Z2000 sub 2001, el Z sub 2002, comienzan a caer adentro de ese círculo, adentro de ese intervalo. Si el radio es más grande, por ejemplo, con el Z21, el Z del 21 en adelante, ya comienzan a caer acá adentro. Entonces, que el épsilon sea más chico o más grande me define este N. Este N que tengo acá. Entonces, en el primer ejemplo será N 2001. Desde ahí arrancan todos los... Quiere decir que todos los Z se van a juntar en sobre C, sobre el límite. ¿Se entiende? Entonces, este N depende del épsilon. Bueno, ¿ven cómo se va armando la cuestión? Bueno, esta Claro, sería o la sea, profe, definición. ahí lo que nosotros estamos obteniendo es que nos va a indicar cuáles son los valores de n que van a formar parte de ese entorno reducido, ¿verdad? Correcto. Correcto. Entonces, ¿por qué agregamos el N mayúscula? Y bueno, en este caso vamos a decir que en el 2001, de ahí en adelante, todo hasta el infinito van a empezar a caer, van a estar cerca de 1. ¿Y quién me lo define? El épsilon que yo elija. O sea, en la nueva definición de límite, a diferencia del límite que ya conocíamos, fíjense que lo planteamos por aquí, aparece este N mayúscula acá, que me define a partir de qué término. Ahí te lo paso en limpio. A partir de qué término comienzan todos los términos a caer dentro de ese intervalo. En el caso de que no aparezca C, vamos a suponer... ¿Puedo borrar, chicos, esto? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos a suponer que yo tenga mi número complejo Z. 1 más N. Por ejemplo, si N tiene infinito, esto va a tener infinito. Por más que saque el límite, no me va a dar un C finito, ¿sí? Entonces, este no tiene límite. ¿Está claro? Sí, Porque profe. si yo tomo el límite de Z cuando N tiende a infinito, que es igual al límite de 1 más N cuando N tiende a infinito, esto me da infinito. Entonces, no está C, no existe C. En este caso, no converge. ¿Qué hace? Diverge. O sea, no tiene límite. Este concepto de convergencia y divergencia, en las series se dice, tiene suma finita cuando converge. Tiene suma infinita cuando diverge. Claro, entonces las integrales son, o sea, al ser infinitas, divergen, ¿verdad? ¿O no? O nosotros las hacemos tender a infinito a las integrales. Sí, si Bien. no tiene suma. Bueno, pero no confunda el concepto de integrales con el de serie, no es lo mismo, ¿eh? Una serie es una sumatoria. Bueno. Y las integrales también tienen algo que ver con todo eso, pero no lo mezclemos. Bueno, dicho esto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de ser un número real, así como planteamos, sea este? Por ejemplo, voy a tomar este que tengo aquí,
Zn igual. No se está viendo, profe, por las dudas. Así que haga un poquito más abajo la Bueno, pizarra. bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo que pasa es que de lejos me parece que pierde definición. No, bueno. 2n menos 1 sobre n más i n más 2 sobre n. Este es el término enésimo de una sucesión. Esa sucesión de números complejos comenzaría así. Sería, entonces, la sucesión. Vamos a poner S para que sea sucesión. S va a ser. El primer término sería cuando n es igual a 1. A ver, veamos. Cuando n es igual a 1, comenzamos desde n igual a 1, por ejemplo. Si comenzaríamos desde 0, no estaría definido porque me quedaría menos 1 sobre 0. Entonces no tendría un valor finito. Comenzamos desde 1, ¿está claro? Es un ejemplo. Bien. Si comienza desde 1 me queda 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1, 1 sobre 1, 1. O sea que la parte real para 1 es 1. Más. Y acá sería 1 más 2, 3. Sobre 1, 3. O sea, el primer complejo sería este. El segundo término complejo sería para 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3, 3 medios. 3 medios para la parte real, más 3 más 2, 5, 5 medios para la parte imaginaria. Y así sucesivamente. ¿Ven? Puedo armar una sucesión, en vez de que sean números, solo son números pero complejos. ¿Ok? A medida que el n va subiendo, me van apareciendo los números. Entonces, el z sub n, que va a estar por acá, será el que está puesto ahí, arriba en el ejemplo. El z enésimo. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces, directamente vamos a tomar el límite para saber cuánto vale c de z sub n cuando n tiende a infinito. Y esto va a ser igual al límite de 2 por n menos 1 sobre n. Y acá voy a agregar otra particularidad. ¿A qué es igual el límite de una suma? A la suma de los límites. A la suma de los límites. Entonces, el límite de un número complejo, miren, el concepto de límite de complejos, es el límite de esta suma. Significa que cuando yo aplico límite, aplico en la parte real y después aplico en la parte imaginaria. Entonces el límite de cada uno de ellos. Fíjense que no cambia para nada el concepto. Y ya sabemos el límite de un complejo. Igual que la derivada. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Si la derivada, el límite y la derivada de un número complejo es símil a el campo real. ¿Bien? Bueno, todo el análisis que se hace de variables complejas tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Obviamente que después viene la integral, bueno, se complica un poco más, pero digamos, todo está basado en lo mismo, con los mismos conceptos. No va a cambiar el concepto de límite, ¿cierto? No va a cambiar el concepto de la derivada. Bueno, dicho esto, vamos al límite. El límite este, cuando n tiende a infinito, ¿qué me queda? 2n menos 1 sobre n. Infinito sobre infinito, infinito sobre infinito. Lo más fácil es aplicar la regla del L'Hopital. ¿Y qué me queda? 2. 2 aquí, más. Y aquí por la regla del L'Hopital, 1. Entonces me queda 2 más ahí. Entonces fíjense que ese es C. Ese es C. ¿Lo han visto, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Este es C. Entonces, hacemos lo que hicimos hoy. Zn menos C tiene que ser menor que epsilon. Entonces, aquí digo, Zn, ¿quién es? 2n menos 1
sobre n más i n más 2 sobre n en valor absoluto menos c, que es 2 más i, ojo, este paréntesis, 2 más i, es menor que epsilon. Acá puse z sub n y acá puse c. Bueno, acá resuelvo esto, resuelvo todo esto que está aquí. ¿Y cómo se resuelve? La suma algebraica de números complejos. ¿Quién entra? ¿Quién quiere entrar? Ahí, profe, le quedaría 2. La parte real, 2n menos 1 sobre n menos 2, perdón. Esa sería la parte real. Después sumo la parte imaginaria y saco factor común i, y me queda i, y me queda n más 2 sobre n menos, esto sería 1, menos 1. Se suman y se suma y se resta parte real y componentes homónimas. ¿Se acuerdan de eso? Álgebra. Sí, profe. Sí, profe. Resulta que haciendo esta cuentita que está acá, saco como un denominador n y me queda 2n menos 1 menos 2n sobre n. Más i, y aquí quedaría n más 2 menos n sobre n. Bueno, este 2n menos 2n se cancela, este n con este menos n se cancela, y aquí me queda menos 1 sobre n más i 1 sobre n. Es menor que epsilon. Bueno. ¿Y qué significa las barritas esas? El valor absoluto. Un intervalo. No, esta barrita acá. Es el valor Absoluto. absoluto. Un entorno reducido. ¿O no, profe? No, esto así solo, matemáticamente hablando, es un valor absoluto. Claro, ahí va el valor absoluto porque es una distancia prácticamente lo que se está tomando ahí, ¿o no? Y si es eso justamente, las distancias son positivas siempre. Bueno, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, lo que habíamos hablado al principio. ¿Se acuerdan cómo sacábamos el módulo? Este es el módulo. ¿Cómo lo sacábamos? Elevamos al cuadrado este, elevamos al cuadrado este, lo sumamos y sacamos la raíz cuadrada. Pitágoras. Bueno, haciendo la cuenta me queda... Bueno, lo hago acá, miren, para que vean. A ver dónde tengo espacio acá. Menos 1 n al cuadrado queda 1 sobre n cuadrado. Más 1 sobre n también queda 1 sobre n cuadrado. Raíz cuadrada de esto. ¿Y qué les da? Fíjense que el i no entra acá. Entra la parte real y la parte imaginaria. Los elevo al cuadrado y se suman. Me quedan 2 veces esto, ¿cierto? 2 veces n cuadrado. Si aplico la... Acá hay un error. Ah, este era 2. No era 1 acá, es 5. Este 2 es. Entonces me queda al cuadrado, queda 5. Queda 4, perdón. Sumado da 5. Bueno, luego me queda raíz de 5 sobre n solo, porque la raíz cuadrada se va. ¿Ok? Conclusión. Resolviendo esto, que el módulo me queda raíz cuadrada de 5 sobre n es menor que epsilon. Y acá también, fíjense, como en el ejemplo anterior, puedo encontrar, para un valor de epsilon, puedo encontrar el n. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Acá. Sí. Para un valor de epsilon puedo encontrar el n. Igual que en el caso anterior. Y fíjense que trabajé con un número complejo. ¿Vieron que no cambia la cosa? Claro, perfecto, profe. Bueno. Se entendió. Bueno, ahora vamos a ver esto de
tiene que ver con un teorema, pero obviamente no lo vamos a ver el teorema. El teorema de Bolzano-Weierstrass, que los chicos de civil se lo acuerdan. A ver, no me hagan quedar mal. Bueno, el teorema de Bolzano-Weierstrass, hacemos mención que es un teorema de dos matemáticos. Establece tres situaciones, tres consideraciones que debemos tener. ¿Y para qué? Ya vamos a ver para qué. La primera nos dice que una sucesión está acotada. La primera nos dice que una sucesión está acotada o es acotada si existe un número positivo, si existe un número positivo K, un número, vamos a poner acá, un número mayor que 0K, K, tal que el valor absoluto de la sucesión sea menor que K. Entonces, cuando sucede esto decimos que está acotada. Vale decir que si yo trazo aquí un centro y puedo encontrar un K, que sería todo este, que gira así, ¿no? Y me encierra a todos los términos de la sucesión, entonces esa sucesión está acotada. ¿Está claro? Ejemplo, ¿se acuerdan el primero que habíamos visto? Que era 1 más 1 sobre n. Si n era igual a 1, me quedaba 2. Si es igual, esta creo, no, habíamos puesto un 2 acá arriba. Si es igual a 1 me daba 3, ¿se acuerdan? Sí, profe. Si es igual a 1, comienza a crecer el n. Si es igual a 2, se cancela el 2 con el 2 y me queda un 1. Viene acá, 1. Y a medida que, perdón, a 2, no sé sumar. 1 más 1 es 2. Y habíamos dicho que si este n crece al infinito, me queda el 1 nada más. O sea, queda acá el 1. Vale decir que desde el comienzo de la sucesión, que sería 1, hasta infinito, tengo todos estos números. Y es posible, entonces, tomar un K igual a 3 o más. Porque estoy seguro que me encierra todos los términos de la sucesión. Conclusión, esta sucesión está acotada. ¿Lo vieron, che? Sí, profe, o sea, está acotada cuando tengo un valor que como dijo usted, ¿no? Un valor positivo, un valor real positivo, que sería el radio de un círculo que me encierra todos los números. Porque yo estoy dibujando la sucesión sobre el eje real, pero puede estar ubicado en cualquier plano. Y si digo que se admite un máximo, ¿es lo mismo o no? En el caso de que esté acotada, si tiene un máximo está acotado. Claro. Y si tiene un supremo también. Sí, también. Mira, te lo llevo a un caso de aplicación concreta. ¿Es posible encontrar la integral debajo entre A y B? Si está acotada, sí. Está acotada, pero acá ¿qué hay?
Yo salto. voy a integrar entre A y C y después voy a integrar entre C y B. Claro, son dos. Pero acá está, ¿qué pasa acá? ¿Qué No, tiene no ahí? está definido ese valor. No está definido. ¿Qué tiene acá en esto? ¿Un máximo o un supremo? El supremo. Supremo. Tiene un supremo. Entonces también está acotada. Ujú. Tiene un máximo, también está. Va a decir que sí puedo integrar porque está acotada. Claro, porque tiene un supremo. Si fuera un máximo, no sabemos si realmente está acotada. Tiene que tener un supremo. No. Puedes tener los dos, a eso se refiere. No, si tiene un máximo, es máximo el punto ahí. Vamos a suponer que no tenga este. Pero, por ejemplo, cuando analizamos en las derivadas en una curva así, podía tener varias curvas, pero no podía ser podía ser un máximo, pero no un supremo. A lo que voy es que puede llegar a tener otro valor arriba y eso define si es una... Definime lo que es el Sí, máximo. si va a estar acotado o no. Perdón. ¿En el máximo está definida la función? Ahora sí. Bueno, ¿y en un supremo? Bueno, también, sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, vas a tener que revisar algunos conceptos, porque mira, ¿Por qué? nos estamos yendo por la rama. ¿Está definida acá? No. ¿Ves? ¿Pero qué es? ¿Es un máximo, un supremo? ¿Un punto de discontinuidad? No, yo te estoy diciendo un punto abierto. Acá arriba, te hago así ahora. Te tomo este intervalo. Yo tomo para integrar entre acá y aquí. Claro. Sí, ya entiendo. Si se toma el otro punto, no está definido, pero si se toma del otro lado, sí. En este intervalo tengo un mínimo, acá. Y acá no tengo máximo, tengo supremo. Sin embargo, está acotada. Y como está acotada, puedo... No está definida en ese punto. No está definida. Sin embargo, está acotada. Y como está acotada, puedo integrar. Ese es el concepto. Claro, sí, es verdad. Está bien que charlemos esto porque ayuda a aclarar. Sí, es de integrales. Si está un recinto acotado. Sí. Bueno, voy a completar el Bolzano-Weierstrass y después seguimos en otra clase. Así no se me aburre. Bueno, estábamos con esto, entonces que si era posible encontrar un número K que me encierre a todos los términos de la sucesión, decimos que esa sucesión está acotada. ¿Estamos bien hasta ahí? Obviamente que Bolzano y Weierstrass lo demuestran a esto, está demostrado, es un teorema. O sea que, pero lo dejemos acá, estamos haciendo un repaso. Es verdad, es verdad. Seguimos con el número 2. El número 2 dice que una sucesión convergente es acotada. Una sucesión convergente es acotada. Una sucesión que converge es acotada. Eso dice Bolzano-Weierstrass en su segundo punto. ¿Sí? Vamos a suponer, a ver, una sucesión así. Un cuarto, coma, un término, un cuarto. 3 cuartos, un quinto, 4 quintos, un sexto, 5 sextos. ¿Cuál sería el término que sigue el enésimo? El enésimo en función de n. Acá tenemos toda una sucesión de números reales nada más y tenemos que encontrar en función del n para poner el término enésimo. Yo no, pasar de un cuarto a 3 cuartos es fácil, pero acá me viene el 1 un quinto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer con el 1 cuarto, con el 1 quinto, con el 1 sexto,
vamos a armar un término. A ver, ¿cuál sería? 1 sobre 4. ¿Y no quedaría mejor, profe, n sobre algún número? ¿O no? Acá tengo 1, un cuarto, un quinto, un sexto. Con eso quiero armar un término general. El 1 está en todo, o sea que lo dejo. Acá comienza en 4 para el término n igual a 1. 2 por n más 1. Bueno, lo pongo, lo probemos, a ver qué pasa. Si n Sí, igual sí. a 1, más 1 me da 3. 3. Y acá es 4. Claro, no. Y bueno, hacerlo más fácil, a ver. Si 4n. n 1, hacer No. 3 más n. A ver qué pasa. Si n es igual a 1, me queda un cuarto. Ujú. Si n es igual a 2, me queda 5. 5, 3. Si n es igual a 3, me queda 6. Entonces que ahí verificamos. Un término sería 3n acá. Lo voy a poner en rojo para que resalte. Queda poquito y terminamos la clase. No se pongan, no se aburran, no se me aburran. Bien. El otro que es 3 cuartos, 4 quintos, fíjense en que acá arriba va aumentando 3, 4, 5 y abajo es 4, 5, 6, bueno, va subiendo. Entonces, si n es igual a 1, tendríamos que formar el 3 cuartos. Y después, si n es igual a 2, tendríamos que formar el 4 quintos. Entonces, ¿cómo sería? Si n es igual a 1, me tiene que dar un 3 arriba. ¿Cómo sería? Más 2. 2 más n. Muy bien. Bien. Vamos a probar. Si n es igual a 1 me da 3. Si n es igual a 2 me da 4. Si n es igual a 3 me da 5. Bien. Y acá abajo me tiene que dar un 4. Tiene que comenzar 3n. con 3 más n. 3 más n. A ver qué pasa. 1 me queda 4. Para 2 me queda 5. Para 3 me queda 6. Perfecto. Entonces el término que sigue, los dos términos, porque se consideran los dos términos, es 2 más n sobre 3 más n. Y ahí continúa. Vale decir que cuando n igual a... Miren, si yo me olvido todo esto y digo, ¿cuál será el primer término? Bueno, con este será un cuarto, ahí está. Y con este será 3 cuartos, ahí está. Si n es igual a 2, me da un quinto. Y si n es igual a 2, 4 quintos. ¿Ves? Y ahí van apareciendo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces este sería mi término. Tengo que considerarlo los dos. Si yo calculo el límite, cuando n tiende a infinito, de este, ¿a dónde va? Aquí es igual. Y el límite, cuando n tiende a infinito, de 2 más n sobre 3 más n. Y van ambos al infinito, profe, ¿verdad? Este Sí, sí, van los dos. Este me da. Che, Infinito. rápido. Infinito, profe. No, el denominador tiende a infinito. Ah, perdón. 0, 0. A 0. Sí. Y este me queda Infinito una. sobre infinito. Bueno, apliquemos Igual L'Hopital. Y la derivada de Ah, n1 2 sobre sobre, n1, ¿cuánto me da? 2 sobre 3, ¿no? No, hombre, si la derivada aplicando L'Hopital, el 2 hace 0, te queda la de. Estoy derivando respecto a n. 1 sobre 1. 1 sobre 1. Che, ¿qué está pasando? Bueno, da 1, ¿está claro? Sí, profe. Bueno. Quiere decir que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 2 puntos. A 0 y a 1. Por lo tanto, no converge. Porque si el límite existe es único, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces no converge, diverge.
Diverge. Diverge. Sin embargo, está acotada. Porque yo puedo tomar un radio 1 y me involucra a todos. Claro. ¿Qué pasa? Diverge, sin embargo, está acotada. Pero resulta que Valle, Estrada y Bolzano dijeron que una sucesión converge es acotada. Acá está acotada y diverge. Entonces, me supongo que estarían reunidos, tomando mate los dos y se encontraron con una situación así. Bolzano le diría a Valle, che, tenemos que pensar en arreglar esto, porque no nos cierra. Y Valle le dice, sí, la verdad que sí, ¿qué podemos hacer? Entonces se le ocurrió hacer la número 3 y hablar de monótonas, sucesiones monótonas. Las sucesiones monótonas que pueden ser crecientes o decrecientes. Crecientes o decrecientes. Entonces definieron una sucesión monótona. ¿Y cuándo? Monótona creciente. ¿Qué significa monótona creciente? ¿Vieron cuando decimos a veces algo monótono? Algo que se repite, ¿cierto? Algo monótono, algo que se repite. Bueno, acá, ¿qué pasa? Si es monótona creciente. Bueno, si es monótona creciente, acá tengo el Z1 y acá tengo el Z2. Si es monótona creciente, quiere decir que Z2 es mayor que Z1. Si aparece el Z3, será mayor que el Z2. Si aparece el Z4, será mayor que el Z3. O sea, crece la sucesión. Siempre crece. Si es monótona decreciente, será al revés. El Z1 será mayor que el Z2, y será mayor que el Z3, y será mayor que el Z4. O sea, va decreciendo, ¿ven? ¿Lo ven? Hey, ¿están con vida? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces ahora, con este concepto de monótonas crecientes y monótonas decrecientes, claro, miren el ejemplo anterior. Pasábamos de 1/4 a 3/4. Lo voy a hacer acá. Miren qué es lo que pasaba aquí. Acá estaba el 0. Por acá está el 1. Miren, el primero es 1/4. 1/4 lo dividamos en 4. Acá. En negro voy a hacer eso. Y después 3/4. Acá. Después 1/5. ¿Sí? Para acá. Después 4/5. Para acá. Después 1/6. Para acá. Después 1. O sea, que a medida que íbamos avanzando, el n iba avanzando, la sucesión se me venía todo para 1 acá, los rojos, e infinitos términos se me venían para 0. Por eso decimos que converge para 0 y para 1. No, que converge no. En los límites de esto, uno me da 0 y me da 1. ¿Entienden eso? Claro. O sea, a medida que el n iba creciendo, la sucesión iba siendo 0, 1. Para acá, para allá. Para acá, para allá. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema de la convergencia. Lo solucionaron diciendo monótonas crecientes o decrecientes. ¿Qué significa? Que siempre va a ir para un solo lado. ¿Hacia allá? O hacia el otro lado. No va a ser esto. Entonces, agregaron la número 3 completa ahora y dijeron, una sucesión es monótona, le agregaron, y acotada
entonces converge. Y lo solucionar. Claro, profe, y eso es lo que usted da ahí, es como lo que sucede, no sé si no quiero tirar un bolazo, ¿no? Pero en los números enteros, ¿no? Pasamos de, No, no te entendí. en los números enteros, Sí. porque por un lado disminuimos y por el otro lado aumentamos, no sé si me, No, o no, nada está que ver. bien. No, no, claro. Acá en los números, por ejemplo, enteros, para un lado crecen y para el otro lado, por ejemplo, pueden decrecer. Pero claro, nosotros, ojo, eso es monótona, esto. Pero el teorema de Bolzano-Weiss dice, y acotada, converge. Bien, perfecto. Bueno, miren, le doy una aplicación breve de esto, monótona y todo, y paramos con sucesiones. Ya veríamos serie y lo dejaríamos para la próxima clase. Miren, miren este ejemplo. A ver si les resulta conocido. Le doy una aplicación de esto para que vean en dónde podríamos aplicarlo, por ejemplo, todo esto que estamos diciendo. Bueno, si yo tenía una función f de x y tenía así como estaba, qué sé yo, el intervalo b, así como está, y quiero calcular el área, por debajo me daba S, el área debajo de la curva, y luego me daba este, el área en exceso. ¿Se entiende? Sí, Este profe. es el La área suma inferior o suma superior. Encripta y surge Bueno, encripta. entonces, la suma, vamos a llamarle la suma, su 1, la primera, inferior. Y vamos a llamarle la suma, su 1, superior. Vamos a ver hasta ahí. Entonces ahora divido. Y aparece una partición. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que este sea el máximo. ¿Qué sucede con la suma inferior y con la suma superior? ¿Qué pasó con la suma superior? Inferior. La Aumenta. inferior le falta un área, digamos, y la superior se No, pasa. no, Y al la sumar inferior. las dos, queda más aproximado el área bajo la curva. Pará, ya vamos a llegar a eso. Yo quiero que me diga la suma. ¿Qué pasó con la suma anterior ahora? Con esta partición. Em, ¿Qué pasó con la suma anterior? Antes era así. Se fue achicando el intervalo. No, sí, ya sé, achicamos el interior, pero ¿qué pasó con la suma? Se fue acercando, o sea, la suma No, inferior aumentando, digan Fue aumentando. aumentando, Aumentó, agregando intervalos, sí. aumentó. Ah, sí. ¿Está bien? ¿Qué pasó con la nueva suma ahora superior? se fue achicando o disminuyendo. La superior es menor. Ahora hago otra partición acá. ¿Qué pasó con la suma inferior? ¿Y qué pasó con la suma superior? Se fue aumentando La inferior va aumentando y la superior va bajando. la disminución, sí. De todas maneras, lo que yo quiero significar es esto, que yo hago esto va aumentando, la suma inferior va aumentando, le saco los signos, va aumentando. Y hago lo que se conoce como monótona creciente. Creciente. Es una sucesión de sumas monótonas crecientes. Y la de abajo es una sucesión de sumas monótonas decrecientes.
Este vamos a llamarle A y este vamos a llamarle el conjunto B. El conjunto A está formado por la sucesión de sumas inferiores que son monótonas crecientes. ¿Está? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y B es el conjunto, formado, es una sucesión, ¿no? Formada por sumas superiores que van decreciendo. Bueno, en ambos casos, vamos con la primera, es monótona creciente. ¿Está acotada este conjunto A? Sí. Está acotado precisamente por el techo este. Más de esto no va a pasar. Está acotado por el techo. ¿Ok? Sí. Está acotada. Entonces es acotada. La suma, la monótona decreciente que va bajando, ¿está acotada inferiormente? Sí. También. O sea, la monótona decreciente acotada. ¿Qué dice Bolzano? Monótona creciente acotada. Converge. Converge. Monótona decreciente acotada. Converge. ¿Y a dónde convergen? A la En suma. el mismo punto. En el integral. A la suma, que es nuestra integral. Obviamente que obvia algunos pasos, ¿no? Pero digo, Sí, es una sumatoria, sí. O sea, monótona creciente, claro, después te lo transformas. Monótona creciente acotada converge. Monótona decreciente acotada también converge. En este caso en particular converge a la suma debajo de la curva. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? sí. Esta es una de las aplicaciones de Bolzano-Bay, esta de cómo se aplica en algo que lo hemos visto ya, ¿no? Bueno, chicos, con esto hemos terminado la parte de sucesiones. Comenzaríamos con series, pero no me da el tiempo, yo estoy cansado. Lo vemos en la semana que viene, agregamos una clase y lo vemos. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Te digo. No hay apuro. Bueno, queda grabado, así que después me mandan el Sí, correo. le mando el correo, profe, así me manda. Dale. Bueno, nada más, te voy a cortar la grabación primero. Bueno, ahí detuve la grabación. Bueno, ahora podemos hablar más libremente. Bueno, listo. Bueno, la clase que viene, continuamos, digamos, la clase que viene seguimos con el programa. Y después vamos agregando clases así, vamos apoyando estos conceptos y vamos viendo otros más que aparezcan. Profe, la clase que viene seguiríamos con Fourier. Claro, ya terminamos con Fourier. Ya entramos con ecuaciones diferenciales. Claro, un tema hermoso. Interminable. ¿En serio? Realmente, profe, muchísimas además, gracias. ustedes lo ven, la ecuación diferencial lo ven se ve en todos lados. Todo, sí, es verdad eso. Todo aquello que se mueva es una ecuación diferencial. Y díganme si hay algo quieto en la vida. Claro, de verdad lo que les digo. Bueno, profe, muchas gracias por la clase y nos estamos viendo la semana que viene. Muy buena la clase. Nos vemos, profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe.